¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la séptima emisión de Dios en la Actualidad por el canal Hora 60. Primera emisión del tema que hemos titulado Mundos Espirituales. En el programa anterior, que era la segunda parte de Transhumanismo e Inteligencia Artificial, habíamos mostrado el fragmento de un video en el que se hablaba de un tipo de computadoras muy recientes que se llaman computadoras cuánticas de una empresa llamada D-Wave, y el líder, el director, fundador de esta empresa hacía mención de la capacidad de estos ordenadores, de estas computadoras, para acceder a universos paralelos y traer información, recursos de universos paralelos, conectar universos. Una cosa muy misteriosa, pero que es ya bastante tratada, mencionada por la ciencia especulativa, por la física cuántica. No deja de ser misteriosa, cada vez hay más ideas sobre el tema, pero ya desde los tiempos de Einstein, de Bohr, de otros científicos, se hablaba de estos mundos paralelos, universos paralelos. Esto también abrió mucho campo a la ciencia ficción y a investigaciones sobre los cruces entre la ciencia, la investigación científica y la mística, la espiritualidad, desde distintas vertientes. Creo yo que en particular las vertientes espirituales más experimentales, menos dogmáticas. Hoy vamos a ver un poco de eso. El primer video que vamos a mirar es de carácter científico, de divulgación científica. Es una breve entrevista, el fragmento de una entrevista al científico norteamericano de ascendencia japonesa Michio Kaku, un físico egresado de Harvard, también futurólogo, muy renombrado, vinculado con lo que se llama la teoría de cuerdas, que son teorías que se desprenden de las investigaciones cuánticas, de la física cuántica. Entonces él habla muy resumidamente de estas ideas sobre universos paralelos, que me ha parecido bien comenzar con este video para abrir el campo a las distintas cosas que vamos a ver en esta emisión y en la próxima también. Así que vamos con este video de Michio Kaku. But you know that if you have a radio in your living room and it's you have all frequencies in your living room, BBC, Radio Moscow, ABC, but the radio is tuned to one frequency. You're decoherent from all the other frequencies. You're only coherent with one frequency. Right. We now believe that the universe is vibrating and that there are vibrations of different universes right in this room. There are the universes of dinosaurs because the comet didn't hit 65 million years ago. They're the wave function of aliens from outer space looking at the rubble of an Earth that already was destroyed, all in your living room, except we have decohered from them. We're no longer in tune with them. We don't vibrate with them. Therefore, our universe is tuned to one frequency, right. Our universe. But it means that probably there are other parallel universes in your living room, and believe it or not, this is called modern physics. Now, we don't like to tell chemistry students and first-year students the idea of parallel worlds because it would upset them. You know, they might go crying, crying to their mother. But hey, get used to it. This is the modern interpretation of the quantum theory that many worlds represents reality. Bien, estas consideraciones de la moderna física, la física cuántica, estas teorías que menciona Kaku, Michio Kaku, el doctor Kaku, sobre la posibilidad de que estén simultáneamente, como se dice, en un mismo espacio-tiempo, pero en dimensiones paralelas, universos paralelos, sucediendo innumerables cosas. Incluso, como dice, la existencia de los dinosaurios. Es como lo que se habla a veces también de líneas de tiempo, líneas históricas, alternativas. Esto ha sido muy tratado en la ciencia ficción, en la obra de Philip Dick, que especula de cómo sería
la historia humana, si por ejemplo los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como que se dice que incluso algunos especulan que en el Big Bang se hubiesen dado distintas ya líneas formativas de universos. Aún se habla de leyes que funcionan de distintas maneras en los distintos universos. En fin, suena gracioso, suena curioso para muchos, suena mágico, suena misterioso, pero también lo más conflictivo es que erosiona este sentido de certeza o de convicción sobre la realidad que solemos tener. Parece que sería más difícil hablar de lo que es la realidad o de lo que es verdad o lo que verdaderamente sucede, está pasando. Hasta podríamos decir, sí, esta es la realidad al menos de nuestro mundo o de nuestro universo, o esto es lo que está pasando al menos en nuestro universo. En fin, vamos a proseguir. Yo quiero aclarar un poco la idea de cómo está planteada esta temática de los mundos espirituales. He dispuesto que en la segunda parte, en la segunda emisión, veamos cosas más relacionadas con lo que solemos considerar el más allá, o lo que habría, las experiencias con las que se toparía, en principio, el ser espiritual, el alma, después de la muerte, o en experiencias extraordinarias, como se verá, sea distintas visiones sobre el mundo de los muertos, sobre la existencia o no de la comunicación con los espíritus, sobre el infierno, sobre el cielo, las experiencias que personas tienen en estados de coma o los que han sido resucitados y que han estado a unos minutos quizás clínicamente muertos y han tenido experiencias. En fin, hay mucho de esto, vamos a ver algunas, pero como esas perspectivas son más propiamente religiosas, quizá he querido dejarlas para el final. Ahora vamos a analizar algunas cuestiones introductorias a esto de los mundos espirituales, o no necesariamente espirituales, físicos, pero alternativos, ligados con la psiquis, ligados con, para algunos podría ser la alucinación, o el delirio, la anormalidad, o tal vez los universos paralelos, o tal vez los mundos espirituales. En principio, vamos a ver algo de un documental que está en YouTube, que se llama La mecánica de los sueños. Se lo pueden encontrar así, es muy interesante. La mecánica de los sueños documental. Vamos a ver un fragmento en el que se relata el testimonio, se ve el testimonio de una chica que toda su vida padeció de pesadillas. Y también se ve cómo, bueno, un psicólogo la ha ayudado. Vamos a ver entonces este video. Tuve mi primera pesadilla a los 6 años e inmediatamente comenzó a repetirse cada noche. Mis padres eran predicadores pentecostales, así que me llevaban al altar durante la oración y hacían todo lo posible, religiosamente hablando, para tratar de curarme de las pesadillas. Pero no dio resultado. Cuando tenía unos 10 años, dejé de hablar del asunto. Me di cuenta de que era cosa mía. Comprendí que tenía que lidiar con ello y seguir adelante con mi vida. Se convirtió en una faceta más de mi personalidad. Y fui creciendo hasta el punto de tener hasta 5 pesadillas recurrentes. En esas pesadillas me separaba de mi familia y perdía todo el sentido de identidad. Por ejemplo, dejaba de verme a mí misma y era incapaz de encontrar a mi familia. Soñaba que se producían catástrofes naturales y yo los buscaba, pero nunca los encontraba. Eran sueños de ese tipo.
Durante más de 20 años, Stacy Wiggleworth no le habló de sus pesadillas a nadie. Estaba agotada todo el tiempo. No podía concentrarme, especialmente en mis estudios. Era incapaz de adquirir o asimilar nuevos conocimientos. Para retener cualquier tipo de información, es necesario pasar por la fase REM del sueño. Y yo no conseguía pasar nunca de ese estadio. Así que me costaba convertir mis recuerdos a corto plazo en memoria a largo plazo. Las pesadillas recurrentes tienen un impacto muy importante sobre la vida de vigilia. Afecta a nuestra capacidad de pensar y procesar información. También afecta a nuestra capacidad de relacionarnos con los demás y disfrutar del presente. En la Universidad de Mississippi, el psicólogo Michael Nadorf trabaja en la prevención del suicidio. Para comprender mejor a sus pacientes, muchos de los cuales son militares y sufren de estrés postraumático, ha investigado sobre las pesadillas. Hay estudios que muestran que entre las personas que han cometido alguna vez una tentativa de suicidio, el riesgo de reincidencia se cuadruplica entre aquellas personas que sufren pesadillas recurrentes. Y eso sin tener en cuenta el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad y la adicción a los estupefacientes. Si descartamos todos esos factores de riesgo, solamente el hecho de tener pesadillas multiplica por 4 el riesgo de cometer nuevas tentativas de suicidio. Es un dato impactante y, sin embargo, a menudo ni siquiera nos lo planteamos. Existe un tratamiento muy sencillo para curar estas pesadillas, pero los pacientes como Stacy a menudo no lo saben hasta que consultan a un especialista. El tratamiento que yo recomiendo para las pesadillas se llama terapia de ensayo de imágenes. Los pacientes cogen su pesadilla y la cambian como ellos quieran. Solo les pedimos que creen un nuevo sueño y que lo modifiquen como mejor les parezca. Pueden cambiar las personas que aparecen en su pesadilla, pueden decidir tener superpoderes. Es un sueño, así que todo es posible. Al final, deja de ser un sueño negativo. Ya no es algo de lo que necesitan escapar. Y una vez que ya no es necesario huir de él, es posible terminarlo. Mientras que antes se interrumpía constantemente y volvía a empezar. Una vez reescrito el guión de su sueño con un final feliz, el paciente visualiza las nuevas escenas. Comencé el tratamiento justo después de cumplir los 30 años. Empecé a reescribir mi sueño y ahora cada noche, antes de acostarme, releo la nueva historia del sueño. Hace más de un mes que no tengo ninguna pesadilla. Es la primera vez en mi vida que puedo dormir a pierna suelta durante un mes seguido. Me pareció muy oportuno comenzar este recorrido de búsqueda, de pregunta sobre los mundos espirituales con algo relacionado a los sueños. Se suele leer en algunos libros de historia, de antropología, que se preguntan sobre cómo pudo haber iniciado la religiosidad en la humanidad, en el género humano. Se suele hablar de que posiblemente las experiencias de los primitivos con las grandes manifestaciones terribles de la naturaleza, sean los tornados, sean los rayos quemando bosques, árboles, los grandes incendios, los volcanes y demás, al ser cosas incontrolables y tan eminentes, tan terribles, daban la sensación de que había entidades, seres ahí con los que había que tratar de negociar para que no destruyan la vida de las comunidades. Sin embargo, también podría suponerse, desde esta perspectiva, que el campo de lo onírico
las experiencias oníricas, pueden ser la base universal, la base más generalizada, más común, experimentada tal vez por casi todos o por todos los seres humanos, del misterio, de lo inexplicable, de fuerzas de carácter luminoso, bondadoso o terrible, demoníaco, de lo alternativo, de toda la pregunta y la incógnita que generan los sueños. ¿Por qué se dan los sueños? ¿Por qué soñamos lo que soñamos en el momento en el que lo soñamos? Las relaciones misteriosas que se dan entre lo que se presenta en los sueños y lo que luego vivimos en la vigilia o lo que vivimos en el pasado en la vigilia. Conexiones misteriosas como los sueños predictivos, tantos relatos de las tradiciones religiosas en los que los hombres son visitados en los sueños por las deidades, por los seres divinos o diabólicos o lo que fuese, y les comunican mensajes o los intimidan o lo que fuese. Entonces, ¿qué ocurre en los sueños y cómo nos relacionamos con eso que vivimos en los sueños? Es tal vez la base más típica, más cercana que todos tenemos con ese misterio que trastorna la realidad, que da vuelta a la realidad. Y me parece también interesante analizar este método terapéutico que recomienda el psicólogo a esta chica de hacer un guión alternativo, ¿no? Es una aptitud propiamente artística, creadora, de decir, bueno, a la mañana escribí lo que soñaste, la pesadilla que tuviste. Luego intervení sobre eso que escribiste y llevalo a otro lado. Creá una nueva posibilidad, pero positiva, en la que interviene un mesías o un superhéroe, o vos te volvés un superhéroe y podés remediar eso, pasa lo que pasa, pero termina bien, termina de un modo amable. Entonces a la noche después lee la versión que escribiste ya con todos esos cambios. Entonces cuando te vas a dormir vas a ver cómo tus sueños son diferentes, son ya no pesadillas sino positivos. Este tipo de experiencias tal vez puedan suscitar en nosotros la idea de la redención, de la salvación, de aquella también fuerza del mundo del misterio que viene a liberarnos de otras fuerzas de carácter temible, destructivo. Es como si estas enseñanzas, que no solamente están en el cristianismo con la figura del Mesías encarnada en Cristo Jesús, sino en muchas otras tradiciones de figuras de carácter salvador, mesiánico, es como si también estuviesen siempre ahí manifestadas en los sueños. Esto no es que creo estar inventándolo yo, pueden leer en Carl Jung y demás, los arquetipos, el inconsciente colectivo, los sueños. Entonces este es un primer campo de observación para el tema, los sueños. Ahora vamos a pasar a otro campo que también parece ser muy cercano a la experiencia, ya no tan común, ya no tan general, que es el de las alucinaciones, por decir así. Pero no las alucinaciones propias de las personas que consideramos enfermas, como los esquizofrénicos y demás, sino las alucinaciones que son suscitadas por sustancias, por ejemplo los psicotrópicos, el LSD, algunos hongos y demás. Vamos a ver un fragmento de un documental que lo pueden encontrar como poniendo documental Psiconautas. Es un documental ruso, muy sencillo, solamente son entrevistas a algunas personas del común, por decir así, que son consumidores o han consumido en algún momento algunas de estas sustancias. Y bueno, vamos a ver lo que dicen.
Általában inkább a keleti miszticizmushoz szokták kapcsolni, asszociálni a pszichedelikus drogok fogyasztását, a buddhizmus jut eszébe róla az embereknek, vagy a jóga, és a keresztény misztikus hagyományoktól sokan úgy gondolják, hogy nagyon távol áll, és valamiképpen szembe megy vele. De személy szerint számomra a vallásosság az elsősorban mindenféleképpen közvetlen misztikus tapasztalatot jelent. Elkezdtem mindenféle vallásokat, filozófiákat és mindenféléket olvasni, hogy ki mit mond erről, mert ezt egyértelmű volt számomra, hogy ez egy nagyon fontos és érdekes élmény volt, és szerettem volna rá valamiféle választ találni. És eleve az szűkítette le a kört, hogy melyikek azok a vallások vagy filozófiák, akik egyáltalán lehetségesnek tartják azt, hogy tudatállapot módosító szerekkel el lehessen transzcendens élményt érni. És aztán ezen belül, amelyiknek a tanításai ellentmondásban voltak a tapasztalatommal, az nyilvánvalóan ki volt lőve. És így lettem buddhista tulajdonképpen. Ja, meghatározó élményem volt, ez már elég sok éve volt, 5-6 éve, amikor az indián sámánizmussal vagy naguaizmussal foglalkoztam. Ez egyrészt a Castaneda-féle könyvekhez kapcsolódik, másrészt a világon mindenhol felelhető sámán tradíciókhoz, akár Szibériától elkezdve a magyar sámán tradíciókig. Azért is fogott meg annyira, mert ez próbálta beépíteni a pszichedelikus szereket be a valóságkeresésbe, a spiritualitással kapcsolatos kutatásukba, és valahogy megmagyarázta számomra, hogy próbálta megmagyarázni, hogy mi történik ilyenkor. A pszichedelikumoknak van egy ilyen felhasználási kultúrája, hogy a spirituális irányba kinyitják a felhasználót. Ezt végül is vallásfüggetlenül egy ilyen általános szellemi irányzatnak lehet venni, mert az jön le végül is, hogy mennyivel több minden van, mint amit az ember az addigi világképében megtapasztalt, és ez a keresés felé elindítja az embereknek egy nagy részét. Önmagában egy droghasználat az nem fogja senkinek megspórolni az utat úgymond a vallásos fejlődésben. Hát ez igazából a személyiségtől függ, hogyha valaki már eleve egy ilyen úton van és jó irányban halad, akkor őt úgy gondolom, hogy a droghasználata az akár elő is segítheti azon az úton. De hogyha valaki teljesen úgymond avatatlanul, vagy teljesen barbár módon áll hozzá ez a dologhoz, és kizárólag mondjuk gyönyörszerzésre használja a drogokat, vagy teljesen mást vár tőlük, akkor ez nem fogja semmilyen vallási transzcendens élményhez vezetni. A misztikus élményhez is szokták hasonlítani ezeket az élményeket, és a misztikus élményről általában úgy szoktunk beszélni, hogy akinek szerencséje van, annak megadatik, de nem lehet kiprovokálni. Bizonyos értelemben a pszichedelikus élmény az nem más, mint egy kiprovokált, misztikus élmény. Később, ahogy haladtunk ennek a tanulmányozásába, itt is végül is kiderült, hogy ezek a szerek csak a számukra is egy ilyen kapunyító szerepet töltöttek be, úgymond egy ilyen energiát adtak az embernek, hogy túllépjen önmagán, hogy nyitottabbá váljon, és később már maguk ezek az indián tanítók is mondták, hogy valójában el kell hagyni ezeket, tehát a csónakot le kell tenni, de nagyon fontosak, hogy az ember elérjen egy olyan sebességet, vagy így fogalmaztak, hogy egy kezdősebességet elérjen az ember, amivel rá tud szállni erre a csónakra, de amint már kiért a vízre, akkor le kell tenni ezt a csónakot. Igazából a tanításaik nagy része az utána arra is vonatkozik, hogy mikor ismerjük fel ezt az időpontot, amikor már le kell tenni ezt a csónakot. Hát szerintem saját tapasztalatok alapján legalábbis azt mondanám, hogy ez ugyanaz a hegy, amit a különböző pszichedelikus szerekkel lehet elérni, vagy megtapasztalni, meg amit a különböző meditációkban, és az a különbség, hogy nincs... Bueno, hay unas cuantas cosas interesantes, según mi opinión, mencionadas por estos entrevistados. Está la cita de Platón al principio, de que el hombre se convierte en algo parecido a un espectador. Aplicada a esta situación de las experiencias que muchos individuos tienen con ciertas drogas. ¿Y espectador de qué? ¿No? El espectador en el sueño da esta sensación de espectador, incluso espectador de esa proyección de uno mismo,
uno se puede ver a sí mismo, a alguien igual a uno mismo, participando en el sueño, a diferencia de cómo uno se percibe cuando está en la vigilia, que todo lo ve desde los ojos, no se ve su propio rostro, por decirlo así, salvo que tenga un espejo. En el sueño quizás sí uno lo ve. En fin, pero parece que uno está en principio por fuera y observa este desfile de símbolos, de situaciones enigmáticas que parecen querer señalarnos algo, enseñarnos algo, ponernos a prueba y demás. Bueno, se ve también acá que, según estas personas, hay una función que pueden cumplir las sustancias psicoactivas, los psicodélicos, que es acercar al individuo a una búsqueda de lo trascendente, a una apertura, a una trascendencia de los límites, de la normalidad humana quizá, y tal vez ir más allá. Como se dice también este hombre que, según los chamanes, enseñan cuándo es momento de dejar esto y avanzar hacia dimensiones más profundas, quizás relacionadas con la meditación o un conocimiento espiritual que no requiera estas ayuditas, por decir así, de las drogas. Se menciona a Carlos Castaneda, que es una figura que ha tenido mucha importancia en desde la segunda mitad del siglo XX, influenciando a la contracultura, el hipismo y demás, como un gurú de estas espiritualidades relacionadas con lo chamánico, con lo psiconáutico, con los psicodélicos, en fin, también, bueno, el misticismo oriental se menciona, el budismo, y hay algo interesante que dice este muchacho que se convirtió al budismo, y es que él, al investigar en las religiones, en las tradiciones espirituales, excluía, por decir así, todo aquello que en principio negara o rechazara el uso de este tipo de sustancias para favorecer el desarrollo espiritual, y todo lo que estuviese como en contra o que se opusiera a su propia experiencia lo rechazaba. Esto, mirado superficialmente, parece caprichoso, parece como una actitud necia, torpe hacia la verdad. Rechazar todo aquello que niegue la propia experiencia. Pero quizás es el modo en el que procedemos casi todos. Hay un nivel de la experiencia, quizás aún confuso, sin clarificar, pero sentido, y que luego, cuando leemos autores, observamos la opinión que tienen otros sobre ciertos asuntos, tratamos de ver qué cosas resuenan y parecen dar una teoría, un sentido de objetividad a eso tan íntimo, tan profundo, tan misterioso que fue nuestra propia experiencia. Entonces parece ser que la base de muchas de las cosas es la propia experiencia, más no sea la de sueños o la de experiencias que alguien pueda tener gracias a lo que ciertos químicos, ciertas sustancias producen en el organismo y que despierten vaya a saber qué cosas. Vamos a ver otro video que también va en la línea de los psicodélicos. Hay una molécula, este documental se llama Documental DMT, la molécula espiritual. Hay toda una cuestión con esto de la molécula espiritual que es muy reciente, y la molécula DMT se llama dimetiltriptamina. Es un endógeno, o sea, es algo que surge de los vegetales, una sustancia también psicoactiva que, bueno, es largo el documental, muy interesante, vamos a ver un fragmento, y también el vínculo que se hace con la espiritualidad y como quizás una especie de base primordial de lo que solemos considerar experiencias espirituales o místicas. Ya lo habíamos mencionado en la primera emisión de Dios en la Actualidad, en uno de los fragmentos de documental que habíamos visto, pero vamos a ver otro aspecto de la cuestión. With the help of two concepts that are traditionally opposed,
science and spirituality, we humbly reintroduce psychedelics back into the cultural dialogue. DMT, the spirit molecule, you know, it's a conundrum, it's a paradox. What the spirit is the inner world, the molecule is the external world. So the psychedelics or entheogens take us from the science to the spirit. I was drawn to the pineal gland, which is a very small organ in the center of the brain, which has always been an object of interest and even veneration for a lot of esoteric physiological disciplines. I thought, you know, it wasn't totally crazy to presume a pineal site of origin of DMT, which, you know, fit in nicely with my theory that the pineal was somehow involved in naturally occurring mystical states. This hypothesis proposes that the pineal gland at certain times, when it's under a specific stress or stimulation, it releases a significant amount of this hormone, DMT, and it's that hormone that facilitates the entering and exiting of the soul in the body. This is what the Jewish sage mystics have been describing in a coded language for literally thousands of years. Through meditation, through fasting, chanting, any number of techniques, there might be a burst of endogenous DMT that was correlated with mystical and near-death experiences. And I had this theory that there is a big similarity between psychedelics and experiences that were possible with a lot of meditation. And that was one of the original findings that led me to start looking for a spirit molecule, for a compound in the brain that elicited mystical experience. I think there may be a role for DMT in explaining any number of hallucinatory phenomena, you know, that man has experienced, you know, throughout his history. Creativity, imagination, dream states, changes that occur due to isolation, trauma, starvation, all of which produce hallucinatory phenomena. These hallucinatory phenomena are explainable by the presence of compounds known to produce hallucinations. And the only compounds that we know of that are capable of doing this are the class of compounds known as hallucinogens. When thinking about spiritual states, I think endogenous hallucinogenic compounds and molecules that the brain can potentially release are probably very relevant to this topic, because on one hand, they may really help us to elucidate what is the neurochemical mechanism of these experiences. I mean, if we can say that there's a release of endogenous topic, because on one hand, they may really help us to elucidate what is the neurochemical mechanism of these experiences. I mean, if we can say that there's a release of endogenous opiates, or we can say that there's a release of dopamine or something like that, and we can measure that release, and we can see where in the brain those different molecules go, what receptors they activate or deactivate, and hence we can really learn a lot more about what these experiences are, because it really can allow us to match up these experiences that people have with hallucinogens, as well as understanding where they are related in the context of the brain's receptors and the different parts of the brain that may or may not become active. With the help of two concepts that are traditionally opposed, science and spirituality, we humbly reintroduce psychedelics back into the cultural dialogue. Muy bien. Lo que yo veo importante respecto a esto, para lo que al menos a mí me interesa que se piense en este programa, en estas dos emisiones sobre mundos espirituales, es la pregunta por de dónde viene y hacia dónde va, por decir así, cada una de estas experiencias extraordinarias, digamos, que desafían nuestro sentido de cotidianidad o de realidad.
a veces uno dice, descubrimos de dónde viene en el cerebro todo esto que se suele llamar experiencias místicas o experiencias extraordinarias, como de otro mundo, de otra realidad, surrealistas o lo que fuese. Es solamente una especie de alteración particular de cierta glándula en el cerebro, de ciertas sinapsis, conexiones entre neuronas, que pueden estimularse incluso con algunas drogas o lo que fuese, o a través de exponer al organismo a estados extremos de hambre, de calor o de lo que fuese. En fin, esto sin embargo parece decir no es más que eso. Podría ser una manera simplista quizá de rechazar todo criterio, todo razonamiento, toda conciencia ética, moral, de vida que pueda ser una especie de derivado racional, especulativo de estas experiencias. Como que no merecerían ser tomadas muy en serio porque no son más que una alucinación. Entonces, también parecería ser que no habría diferencia fundamental entre cualquiera sean estas experiencias. Cualquiera sea la cualidad de los sueños que uno tenga, cualquiera sea la cualidad de las experiencias, sería básicamente lo mismo la experiencia que pueda tener un esquizofrénico con las personas que ve, o alguien supuestamente no esquizofrénico que eventualmente se le aparece, no sé, una entidad de otro mundo, o sea, o alguien que parece ser el espíritu de un muerto, o alguien que parece ser un demonio, o un ángel, o Cristo, quien fuese. Como si no hubiese diferencia y no hubiese posibilidad de concebir tampoco esta posibilidad de que sean seres que realmente existen, sea en un universo paralelo o un mundo espiritual, y que en condiciones especiales, en momentos especiales, pueden hacerse visibles para una o más personas, pueden hacerse tangibles de alguna manera. Entonces, acá está el misterio también. Y más cuando veamos en la próxima emisión cosas relativas a experiencias de algunas personas, visiones del cielo, de ángeles, de Cristo, o de demonios, o el infierno, o de seres ya fallecidos. La pregunta es, ¿esto es una alucinación? ¿Esto es una cosa que simplemente la produce el cerebro en estados raros de conciencia y que no merece ser tomadas muy en serio? Y por tanto, incluso la religión y las visiones de los profetas y demás no merecerían ser tomadas muy en serio porque solo provienen de alucinaciones como los sueños. Sería igual de válido tomar la palabra de un profeta que lo que podamos ver, digamos, en una pintura de Salvador Dalí, quizás, o en el relato de un sueño que podría ser esta chica que tenía las pesadillas. Bueno, ahí está el criterio que cada uno decida tener en este campo por demás enigmático. Voy a concluir la emisión, esta primera parte de Mundos Espirituales, como es de costumbre, con un poema, con la recitación de un poema. En este caso del celebérrimo autor, escritor argentino Jorge Luis Borges, nacido en el año 1899, fallecido en 1986, y hasta donde yo sé, él tiene 2 poemas titulados El sueño. Este fue publicado en un libro llamado La Rosa Profunda, y dice de la siguiente manera. Cuando los relojes de la medianoche prodiguen un tiempo generoso, iré más lejos que los bogavantes de Ulises a la región del sueño, inaccesible a la memoria humana. De esa región inmersa rescato restos que no acabo de comprender. Hierbas de sencilla botánica,
animales algo diversos, diálogos con los muertos, rostros que realmente son máscaras, palabras de lenguajes muy antiguos y a veces un horror incomparable al que nos puede dar el día. Seré todos o nadie. Seré el otro que soy, seré el otro que sin saberlo soy. El que ha mirado ese otro sueño, mi vigilia, la juzga, resignado y sonriente. Acá la pregunta por ¿qué es realmente real? ¿Y cuál es el yo realmente real? ¿En qué mundo está? Esto es borgiano, pero es también cuántico, pero es también de todos. Espero que les haya interesado esta primera misión, primera parte de Mundos Espirituales, y me gustaría que pudieran la semana que viene mirar también la segunda parte. Muchas gracias, los saludo.